Me llamo Rodrigo Salinas Treviño. Tengo 34 años. Soy de Reynosa, Tamaulipas. Y durante 4 años fui el hombre que enterraba las cosas del Cártel del Golfo. Hoy estoy en un programa de protección de testigos en un lugar que no puedo decirles, con un nombre que ya no es el mío, y con las manos que todavía tiemblan cuando agarro una pala. Nunca supe qué enterré. Eso es lo que me salvó la vida. Y eso es lo que casi me la quita. 4 años. Cientos de huecos en la tierra. Y yo nunca abrí una sola caja, un solo bulto, un solo paquete. Me dijeron que si alguna vez lo hacía, me iban a enterrar a mí también. Y no lo decían como metáfora. Lo decían como se dice el clima. Como algo natural. Como que va a llover el jueves. Hay gente que entra al cártel con ambición. Hay gente que entra con miedo. Yo entré con una deuda y una pala. Y cuando quise salir, ya no había salida. Solo había más tierra, más huecos, más cosas que no debía ver. Lo que les voy a contar esta noche no es lo que ustedes han visto en las series. No es Narcos. No es El Señor de los Cielos. Esto es lo que pasa cuando eres tan invisible que te vuelves útil. Cuando eres tan nadie que te confían todo. Porque yo no era sicario, no era contador, no era nada que tuviera nombre. Era el que enterraba. Y los que entierran saben demasiado sin saber nada. Esa es la trampa más perfecta que existe. Escúchenme bien. Porque esto que voy a contarles lo cuento una sola vez. Reynosa, 2017. Tenía 29 años y debía 42,000 pesos, que no eran míos. Mi hermano menor, Beto, había pedido prestado a unos tipos del barrio de Las Fuentes para un negocio de ropa que nunca despegó. Beto tenía 22 años y era de esos que creen que el mundo les debe algo. Lo quiero. Siempre lo quise. Pero era tonto con el dinero y era tonto con la gente. Y cuando los tipos vinieron a cobrar y Beto no estaba, se había ido a Monterrey a buscar trabajo, juro que no sé si huyendo o de verdad buscando. Vinieron a mi casa, a la casa de mi mamá, y me dijeron que yo era el hermano mayor, que yo era el responsable. No eran narcos todavía. O sea, no traían logo, no decían a quién representaban. Eran 2 hombres de unos 40 años con ropa normal y una camioneta pickup beige sin placas. Y uno de ellos tenía una forma de mirarte que te hacía sentir que ya sabía cómo ibas a morir. Así de simple. Esa mirada. Me dieron una semana. Yo no tenía 42,000 pesos. Trabajaba en un taller mecánico en la colonia Rode y ganaba lo suficiente para comer y pagar la mitad de la luz. No tenía ahorros. No tenía a quién pedirle. Mi mamá era viuda desde que yo tenía 11 años y vivía de una pensión que no alcanzaba para nada. No había salida económica. Ninguna. A los 4 días, antes de que se cumpliera el plazo, fui yo el que los busqué a ellos. Pregunté en el barrio. Me dijeron dónde encontrarlos. Fui a una tienda de abarrotes en la calle Hidalgo, a 2 cuadras del mercado, y le dije al hombre de la mirada que no tenía el dinero, pero que podía trabajar, que podía hacer lo que necesitaran. Él me miró durante como 10 segundos sin decir nada. Luego dijo, ¿sabes manejar? Le dije que sí. ¿Sabes callarte? Le dije que sí. ¿Tienes familia aquí? Y ahí entendí que esa pregunta no era casual, era un inventario. Estaba contando mis ataduras. ¿Cuántas razones tenía yo para no hablar, para no correr, para quedarme quieto? Le dije que tenía a mi mamá. Él asintió. Me dijo que fuera al día siguiente a una dirección en la colonia Insurgentes a las 6 de la mañana. Que llevara ropa que pudiera ensuciarse. Que no le dijera a nadie a dónde iba. Y fui. Claro que fui. No porque fuera valiente ni porque fuera idiota. Fui porque no había ninguna otra puerta abierta en todo el universo visible. Esa mañana de martes, a las 6 de la mañana,
con una sudadera gris y unos jeans viejos. Entré a lo que se iba a convertir en mi vida por los siguientes 4 años. No hubo ceremonia. No hubo discurso. Hubo una troca, una pala y un hombre que se llamaba el Gallo que me enseñó, sin palabras, qué era lo que iba a hacer el resto de mi vida útil para ellos. Cavar. Solo eso. Cavar. El primer día no enterramos nada. Cavé 4 huecos en un terreno baldío detrás de una bodega en las afueras de la ciudad, cerca de la carretera a Matamoros. El Gallo me medía los huecos con una vara de madera. Tenían que ser de cierta profundidad, cierta anchura, ciertas proporciones. Me corregía sin enojo, sin prisa, como si estuviera enseñándome un oficio respetable, como si fuera un maestro albañil y yo su aprendiz. Más ancho acá, decía. El fondo parejo, siempre el fondo parejo. No me explicó para qué. Yo no pregunté. Ya sabía que no debía preguntar. Al final del día me dieron 500 pesos y me dijeron que volviera al día siguiente. No firmé nada. No dije nada. Solo guardé los billetes y me fui caminando a la parada del camión, con la espalda destrozada y las manos ampolladas y algo muy pesado en el pecho que todavía no tenía nombre. Eso fue un martes. El siguiente sábado ya enterré mi primera cosa. El Gallo llegó en la madrugada, como a las 2 de la mañana, a buscarme a la esquina donde me habían dicho que esperara. Venía con otro hombre que yo no había visto, más joven, flaco, con una gorra de los Tigres y los ojos muy abiertos, como de alguien que ha dormido poco o que tiene miedo o las dos cosas. En la caja de la troca había una caja de hule espuma, de las que usan para empacar electrodomésticos. Grande, como de refrigerador. No pesaba como refrigerador, pesaba diferente. Fuimos a un rancho a unos 40 minutos al sur. No hablamos en todo el camino. La radio estaba apagada. El flaco de los Tigres iba viendo por la ventana todo el tiempo, como contando los postes de luz. Llegamos a un terreno con una cerca de alambre de púas y una palmera seca en la entrada que servía de referencia, supuse yo. El Gallo apagó los faros antes de llegar. Entramos con las luces del tablero nada más. Me bajé. Abrí la caja de la troca. El flaco de los Tigres me ayudó a bajar la caja de hule espuma. Pesaba lo suficiente para necesitar 2 personas. Olía a tierra húmeda y a algo más que prefiero no describir, porque si lo describo me voy a quedar aquí atorado y tengo mucho más que contarles. Cavé. El Gallo me decía las medidas. El hueco tenía que ser exacto. El fondo parejo. Siempre el fondo parejo. Metimos la caja, la tapamos. El Gallo me enseñó cómo acomodar la tierra encima para que no se notara que habían cavado. Cómo emparejar, cómo sembrar pasto encima si había. Cómo leer el terreno para que el hueco quedara invisible para alguien que pasara de día. Cuando terminamos, el Gallo sacó un teléfono, tomó coordenadas GPS y anotó algo en una libreta con una pluma. Luego guardó todo. Me vio, y por primera vez en días me habló de algo que no era instrucciones de trabajo. Nunca preguntes qué hay adentro, dijo. El que pregunta se convierte en parte de lo que hay adentro. ¿Me entiendes? Le dije que sí. Bien, dijo, y se subió a la troca. Me dieron 1000 pesos esa noche. Me dejaron a 3 kilómetros de mi casa. Llegué caminando. Eran casi las 5 de la mañana. Mi mamá dormía. Me metí al baño, abrí la regadera y me quedé parado bajo el agua fría porque no había caliente, y pensé, ya está, ya crucé, ya no hay vuelta atrás. Y tenía razón, no la había. Durante los primeros 6 meses fui el hombre de los huecos, así me decían. No con mala leche, sin burla. Era mi función. Había una lógica, una estructura. Había gente que manejaba, gente que vigilaba, gente que recibía, gente que distribuía. Y había yo, que enterraba.
El sistema funcionaba porque cada quien sabía su parte y solo su parte. Era como una fábrica, pero de cosas que no tenían nombre. Я функционировал в регионе Тамаулипас, однако периодически меня направляли в другие части этого же региона. К поместьям, расположенным вблизи Сьюдад-Виктория. К незанятым участкам земли на окраинах общинных земель, на которые никто уже не претендовал. К покинутым усадьбам с историей неприятных событий, к которым никто не желал приближаться. По словам Петуха, это были наилучшие локации. Те, где уже присутствовало чувство беспокойства. Те, чего люди избегали по привычке. Весь процесс всегда проходил в темное время суток. Оповещение поступало за несколько часов до начала, всегда через одноразовый коммуникатор, который меняли каждые 3 недели. Я прибывал в условленное место. Садился в транспорт. Выполнял земельные работы. Осуществлял сокрытие. Меня доставляли обратно. Производили расчет. Я никогда не видел содержимого каких-либо емкостей, свертков или упаковок. Были различные варианты. Контейнеры из вспененного полимера, тканевые сумки, герметичные пластиковые бочки, трубки из поливинилхлорида с завинчивающимися заглушками. Однажды, и только один раз, металлический портфель с замком, который имел такой значительный вес, что Петух и я потратили 20 минут на его извлечение из транспортного средства, чтобы он не выпал. Я никогда не задавал вопросов. Никогда ничего не вскрывал. Однако начинаешь делать предположения. Uno empieza a leer las señales. Las dimensiones del hueco, el peso del bulto, la urgencia o la calma con que llegaban. Si había sangre en el hule espuma. Si no había. A veces había. No siempre, pero a veces. Y uno aprende a no mirar fijo, a hacer como que no vio. A enterrar igual, con el mismo cuidado, el fondo parejo, siempre el fondo parejo. Y a no pensar en lo que va adentro, porque si piensas no puedes terminar el trabajo. Y si no terminas el trabajo, hay consecuencias que son peores que seguir cavando. Esa es la trampa psicológica más perfecta que existe. Te hacen cómplice de algo sin decirte de qué eres cómplice. Y una vez que ya eres cómplice, ya no puedes hablar, porque hablar te hunde a ti también. El silencio no es lealtad, es supervivencia disfrazada de lealtad. Y con el tiempo dejas de saber cuál es cuál. A los 8 meses me dieron un apodo. En el cártel todos tienen apodo. A mí me llamaron el Topo, por razones obvias. No me molestó. En ese mundo, tener apodo significa que ya eres alguien, que ya existes dentro del sistema, que ya no eres prescindible de la misma manera en que lo eras antes. El gallo me lo dijo un día mientras fumaba recargado en la troca, después de un trabajo en un ejido cerca de Güemes. Ya te pusieron nombre, dijo. ¿Cuál? El Topo. Me quedé callado. Es un cumplido, dijo. Los topos son necesarios. Nadie los ve, nadie los molesta, y hacen el trabajo que nadie más quiere hacer. Nodé. Guardé el apodo. Lo usé como escudo durante 3 años más. El momento en que entendí exactamente en qué nivel de cosa me había metido fue una noche de febrero de 2018, en un rancho a las afueras de Méndez. Llevábamos como 3 horas de trabajo, el gallo y yo y un tipo nuevo que le decían el Turco, grande, callado, con un tatuaje de una serpiente en el cuello que le llegaba hasta la oreja. Habíamos enterrado 2 bultos de lona en un potrero. Era una noche fría, de esas que en Tamaulipas cortan diferente porque el viento viene del norte sin que nada lo detenga. Y yo estaba sudado y helado al mismo tiempo, que es la sensación más miserable que existe. Cuando terminamos y estábamos limpiando las herramientas, llegó otra troca, una Ram negra sin placas con los vidrios oscuros. Se bajaron 3 hombres. Uno de ellos era alguien, no sé cómo explicarlo mejor. Había gente en ese mundo que tenía una especie de campo gravitacional.
que cuando entraban a un cuarto o a un potrero, todo lo demás se acomodaba alrededor de ellos. Este hombre era así, chaparrito, como de 50 años, con sombrero vaquero y una chamarra de piel café. Los otros dos hombres que venían con él no hablaban, solo miraban. El gallo se cuadró de una manera que yo no le había visto antes. No era miedo exactamente, era reconocimiento. El tipo de postura que uno adopta frente a alguien que puede decidir si vives o no con la misma indiferencia con que decide si pide la carne bien cocida o término medio. El hombre del sombrero caminó hasta el borde de uno de los huecos recién tapados. Lo vio. Luego me vio a mí. ¿Tú eres el topo?, dijo. Sí, dije. El gallo dice que trabajas bien. No dije nada. El fondo parejo, dijo, y sonrió apenas. Solo con un lado de la boca. Eso es importante, el fondo parejo. Luego se dio la vuelta, volvió a su troca y se fue. Toda la interacción duró menos de 2 minutos. Pero cuando esa RAM negra desapareció en la oscuridad del camino de terracería, el turco soltó el aire que había estado conteniendo y dijo en voz baja, casi para él mismo, «Pinche Don Roque». El gallo le clavó una mirada que lo cerró de inmediato. Yo no supe quién era Don Roque esa noche. Tardé otros 2 meses en entender que era uno de los mandos regionales del Cártel del Golfo en esa zona del estado. No el más alto, pero sí lo suficientemente alto como para que el gallo dejara de respirar cuando lo veía. Y ese hombre me había visto la cara. Sabía mi apodo. Sabía que yo era el que enterraba, lo que significaba que yo era ahora parte de algo que tenía nombre y estructura y jerarquía, y que salirse de eso no era cuestión de renunciar, era cuestión de desaparecer, y no de la manera buena. Me volví bueno en mi trabajo, muy bueno, no porque lo disfrutara, sino porque ser bueno en tu trabajo es la única forma de mantenerte valioso y vivo al mismo tiempo. Aprendí a leer la tierra, a saber cuándo el suelo era demasiado arcilloso y se iba a hundir con la lluvia, dejando una marca visible, a saber cuándo había piedra a cierta profundidad y había que buscar otro punto, a calcular el tiempo que tardaría en crecer pasto nuevo sobre un hueco, dependiendo de la época del año y de si la zona tenía riego o no. El gallo me fue enseñando todo esto sin que yo se lo pidiera, como si supiera que entre más útil me volviera, más tiempo estaría vivo. Y creo que tenía razón. El gallo era un hombre de unos 45 años, flaco, con el pelo gris en las sienes y una manera de moverse muy quieta, como si siempre estuviera midiendo cuánto espacio ocupa. Nunca me habló de su vida. Yo nunca le pregunté. Pero había algo en su manera de enseñarme que me hacía pensar que él también había llegado ahí de una manera que no había elegido del todo. Una noche, después de un trabajo en un rancho cerca de San Fernando, mientras esperábamos a que llegara la troca que nos recogería, estábamos los dos sentados en el cofre de un carro viejo que había en el terreno, fumando. Él fumaba. Yo había empezado a fumar en esos meses porque era lo único que calmaba el temblor de manos que me daba después de cada trabajo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, le pregunté. Me miró de lado. Pensó si contestar. 11 años, dijo. No dije nada. 11 años de hoyos en la tierra. 11 años de fondo parejo. ¿Y nunca quisiste salirte?, dije. Y me arrepentí en cuanto lo dije porque era la pregunta más estúpida y más peligrosa que podía hacer. Pero el gallo no se enojó. Exhaló el humo muy despacio y dijo, «Uno no sale, topo. Uno se queda hasta que ya no sirve, o hasta que lo matan, o hasta que se muere de otra cosa. Pero salir es para los que nunca entraron de verdad». Me quedé con eso. Me lo guardé en algún lugar que visito todavía cuando no puedo dormir. El episodio que me partió en dos sucedió en agosto de 2019. Llevaba más de 2 años en el trabajo. Ya era de confianza.
Ya me habían dado responsabilidades adicionales que no pedí. Coordinar con el hombre que hacía el transporte, verificar los puntos de entierro antes de que llegara el bulto, asegurarme de que el terreno estuviera limpio, sin gente cerca, sin cámaras que yo pudiera detectar. Ya no era solo el que cavaba, era el que organizaba la cavada. Y eso significaba más dinero, sí, pero también significaba más saber. Y más saber significaba más peligro. Esa noche de agosto nos llevaron a un rancho en el municipio de Burgos, que es tierra adentro, lejos de la frontera, de esas zonas donde parece que el tiempo se quedó atorado en los años 80 y nadie fue a desbloquearlo. Éramos el gallo, yo, el turco y dos hombres que no conocía. Uno que le decían el cuate, que era gordo y hablaba poco, y otro más joven, como de 23 años, que no tenía apodo todavía, o al menos yo no lo conocía. Llegamos pasada la medianoche. El trabajo era enterrar dos cosas. Una caja de madera sellada con flejes metálicos, relativamente pequeña pero muy pesada para su tamaño, y un bulto de lona negro, grande, que olía. Que olía a algo que no era tierra y no era animal muerto de rancho, sino algo diferente, algo con una calidad química encima, como si hubieran intentado tapar un olor con otro olor y los dos estuvieran peleando. Cavé el primer hueco. Medidas exactas. El turco y el cuate bajaron la caja de madera. La cubrimos. Fui a marcar el punto para el segundo hueco cuando escuché un sonido. No un disparo. No una voz. Un sonido que no encajaba con la noche de rancho. Un movimiento. Dentro del bulto de lona. Me congelé. Volteé al gallo. El gallo me estaba mirando. Sus ojos decían, sigue trabajando. Sus ojos decían, no escuchaste nada. Sus ojos decían, el fondo parejo. El movimiento volvió a suceder. Más claro esta vez. Inconfundible. Había algo vivo dentro del bulto. Me quedé parado con la pala en la mano y el mundo se me redujo a ese punto. A ese bulto. A ese movimiento. Y al gallo que me seguía mirando con esa calma que en ese momento entendí que no era calma. Era la cara que uno pone cuando ya procesó algo que yo apenas estaba empezando a procesar. «Trabaja», me dijo en voz baja. «Gallo», dije. «Trabaja, topo». El cuate se había movido. Estaba detrás de mí, no frente a mí. Yo lo noté con esa parte del cerebro que se activa cuando tu cuerpo sabe que está en peligro antes de que tu mente lo entienda. El joven sin apodo estaba viendo para otro lado, deliberadamente. «No puedo», dije. El gallo cerró los ojos. Solo un segundo, como quien pide paciencia al universo. «Rodrigo», dijo. Y fue la primera vez en 2 años que usó mi nombre. No el topo, mi nombre. Esto no es una conversación. Esto es un trabajo. Y tú sabes cómo terminar este trabajo. Hay algo vivo ahí adentro. Hay algo que vas a enterrar ahí adentro. Me temblaron las manos. Me temblaron de una manera diferente a la que temblaban normalmente después de un trabajo. Esto era otro tipo de temblor. Esto era el temblor del antes, no del después. No lo hice. No cavé ese hoyo. No sé cómo explicar exactamente qué pasó en los siguientes minutos. Sé que hubo una conversación que no fue conversación. Sé que el gallo habló por teléfono con alguien. Sé que el cuate me quitó la pala de las manos sin violencia, como si le pidiera que le prestara un bolígrafo. Sé que me metieron a la troca y que el joven sin apodo terminó el trabajo. Sé que no volteé a ver. Lo que no sé es qué había dentro de ese bulto. Si era una persona, si estaba viva de verdad o si yo había malinterpretado el sonido. Si alguien sabe eso, va a vivir con esa pregunta el resto de su vida. Y esa persona soy yo. Esa noche no me mataron. No sé por qué. Quizás porque el gallo intercedió. Quizás porque seguía siendo útil.
Quizás porque matar al enterrador dejaba una pregunta sin resolver sobre quién iba a enterrar al enterrador. Y eso era un problema logístico que nadie quería resolver en ese momento. Pero me dejaron muy claro, en el camino de vuelta, que lo que había pasado esa noche tenía un costo, que ese costo estaba siendo contabilizado y que en algún momento me iban a cobrar. Eso fue agosto de 2019. A partir de esa noche empecé a buscar la salida. No porque fuera valiente, sino porque supe que si me quedaba, el costo que iban a cobrarme iba a ser mi vida, y que era cuestión de tiempo. El problema de buscar la salida cuando estás adentro es que no puedes preguntarle a nadie cómo se hace. No puedes googlear cómo renunciar al cártel. No puedes hablar con tus compañeros de trabajo sobre el tema, porque tus compañeros de trabajo te van a reportar o te van a matar, o las dos. No tienes un HR al que ir. No tienes un sindicato. Lo que tienes es silencio y observación, y la esperanza de que el sistema cometa un error que tú puedas aprovechar. El mío llegó en enero de 2021. Llevaba 6 meses sin trabajar directamente en entierros. Después de la noche de Burgos, me habían puesto en una función diferente: supervisión de terrenos. Ir a verificar que los puntos anteriores seguían intactos, que no había construcción encima, que el terreno no había cambiado de dueño o de uso. Era trabajo de reconocimiento. Yo solo, en un carro prestado, con un teléfono y una lista de coordenadas. Lo que no sabían es que durante esos 6 meses, en esos recorridos de verificación, yo había estado contactando a alguien. Había un hombre que yo conocía de antes del cártel, de cuando trabajaba en el taller mecánico, que había terminado trabajando para el gobierno. No para la policía local, para algo más arriba. No voy a decir qué porque todavía tengo miedo de que alguien ate los cabos. Pero este hombre sabía quién era yo. Yo sabía quién era él. Y en algún momento entre agosto de 2019 y diciembre de 2020, habíamos encontrado la manera de comunicarnos de forma que no dejara rastro. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de paradas y silencios y momentos en que yo pensaba que me había delitado con alguien y que ya me estaban buscando. Cada vez que el teléfono me llamaba fuera de hora, yo asumía que era el final. Cada vez que el gallo me miraba diferente, pensaba que ya sabía. Pero no sabía. En enero de 2021, me dijeron que me iban a mandar a un trabajo en Matamoros que iba a durar una semana, que iba a ser con gente que yo no conocía, que era un proyecto grande. Cuando me dieron esos detalles, entendí que era el momento, que si me iban a meter en algo nuevo, con gente nueva, en una ciudad diferente, con gente que no me conocía la historia, eso me hacía más vulnerable, no menos. Porque si algo salía mal, yo era el prescindible, el de afuera, el que se podía quemar. Le mandé un mensaje a mi contacto. Un mensaje que no decía nada directamente, porque nunca decíamos nada directamente. Decía el nombre de un lugar y una hora, nada más. La noche antes de que se supone que tenía que salir para Matamoros, manejé hasta ese lugar. Era un Oxxo en la carretera a las 10 de la noche. Entré, compré un agua y unas papas y me quedé parado en el estacionamiento. A los 12 minutos llegó una camioneta gris. Bajaron 2 personas. Me dijeron mi nombre. No el topo. Mi nombre. Rodrigo. Me subí. No volví a Reynosa. No le dije a mi mamá. No le dije a nadie. Me desaparecí de mi propia vida antes de que el cártel me desapareciera de la manera en que ellos desaparecen a la gente. Los siguientes días fueron los más aterradores de todo lo que les he contado. Peor que cualquier noche de entierro. Porque cuando estás adentro, hay una lógica, hay reglas, hay una estructura que, aunque sea criminal, es una estructura.
Cuando sales, estás solo. Estás en manos de gente que tampoco confías del todo. Estás en un cuarto en algún lugar sin ventanas, respondiéndole preguntas a personas que escriben todo lo que dices, y que a veces se miran entre ellos de una manera que no puedes interpretar. Me preguntaron todo, las coordenadas de los entierros que recordaba, los nombres, los apodos, las características físicas de las personas con las que trabajé, los vehículos, las rutas, las fechas que podía aproximar. Contesté todo lo que pude, no porque fuera valiente, porque a esas alturas ya no había otra cosa que pudiera hacer. Ya había quemado todo. Ya no podía volver. La única dirección que existía era adelante. Me dijeron que el proceso iba a tomar tiempo, que había riesgos, que no podía comunicarme con nadie de mi vida anterior, que si lo hacía, me exponía y los exponía a ellos. 4 años de entierros, 4 años de saber sin saber. Y de repente estaba del otro lado, en una habitación sin ventanas, contándolo todo. El gallo fue detenido 6 meses después. Lo supe por personas que no debería saber nada, a través de canales que no debería usar. No sé qué pasó con él después. No sé si habló, no sé si lo protegieron o lo dejaron a su suerte dentro del sistema. Espero que esté vivo. Es una cosa complicada querer que esté vivo alguien que fue parte de cosas que no debían existir. Pero así es. Don Roque, el hombre del sombrero, sigue operando según lo que sé. Eso me da miedo. Eso me va a dar miedo el resto de mi vida. Hay cosas que todavía no entiendo. Hay preguntas que no tienen respuesta. La más grande es la que ya les mencioné. ¿Qué había dentro de los bultos? No de todos. Sé que había de todo tipo de carga. Droga, dinero, armas, otras cosas que prefiero no nombrar porque, nombrándolas, las hago más reales de lo que ya son en mi cabeza. Pero específicamente, esa noche en Burgos, ese bulto, ese movimiento, vivo con eso. Lo voy a vivir siempre. Por eso estoy hablando, no porque sea valiente, no porque quiera fama ni dinero, ni que me hagan serie de televisión, sino porque cargar esto solo, en silencio, en un lugar que no puedo decirles, con un nombre que no es el mío, es una forma muy lenta de morir que no es morir. Y porque sé que hay alguien viéndome ahora mismo, en algún lugar de México, en algún lugar de Centroamérica, que está en el punto en que yo estaba en 2017, con una deuda, con una amenaza, con la puerta que se cierra y la única que parece abierta es la equivocada. Escúchenme, esa puerta no está abierta, está pintada en la pared, es una ilusión. Del otro lado no hay salida, hay más pared, más hondo, más oscuro. Y cuando quieras volver, ya no habrá dónde. No existe el trabajo fácil en ese mundo. No existen las semanas sin consecuencias. No existe el punto en que ya hiciste suficiente y te dejan ir en paz. El punto de suficiente no llega nunca. Siempre hay otro hueco que cavar. Siempre hay otro bulto que enterrar. Y cada vez que lo haces, te entierras un poco a ti mismo también. Yo enterré partes de mí en esos terrenos de Tamaulipas que no voy a poder recuperar. Las dejé ahí, bajo tierra, con el fondo parejo, sin saber qué eran exactamente, ni cuándo se van a descomponer. Si estás pensando que el cártel es una salida, te juro por lo único que me queda que no lo es. Es una entrada a un lugar del que solo se sale de 2 maneras. En una bolsa o hablando en una habitación sin ventanas, con personas que te miran como si fueras a desaparecer en cualquier momento. Y cualquiera de las dos te cambia para siempre. Yo soy Rodrigo Salinas Treviño. Fui el topo durante 4 años. Enterré cosas que no sé qué eran. Y estoy vivo. Todavía no sé si eso es una bendición o el castigo más largo que existe. Cuídense. Cuiden a sus hermanos. Y si alguien les ofrece una pala y 1000 pesos, corran, corran
y no volteen.